Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otalo y este es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde varios puntos de vista. Hoy voy a hablarles sobre por qué la misión de Sabios de Colombia 2019, convocada por el presidente Iván Duque, no está enfocada hacia la inteligencia artificial y por qué debería cambiar su enfoque. Espero lo disfruten. La inteligencia artificial se puede entender de la siguiente manera. Tú estás viendo esto a través de YouTube y YouTube, al ver que tú ves Análisis con Pacho, lo que hace es empezar a recomendarte otros videos que yo he hecho sobre Trump, que yo he hecho sobre tecnología, que yo he hecho sobre incluso el presidente de Filipinas, Duterte. Después de los minutos que tú ves, el algoritmo que tiene YouTube empieza a reconocer qué es lo que te gusta a ti. Y luego más adelante, cuando tú abres tu aplicación de YouTube, él te va a recomendar otros programas de análisis con Pacho u otros análisis. Esto es lo que podríamos decir que es la inteligencia artificial en acción. Es decir, coger un conjunto de datos, filtrarlos, analizarlos, pasarlos por un algoritmo, ya sea a través de Artificial Intelligence o de lo que se llama Machine Learning. Machine Learning es una subárea de esta y luego viene una que se llama Deep Learning. ¿Qué es esto? Al final es saber clasificar la información para que el algoritmo recomiende de la mejor manera. Por eso tú cuando estás viendo un video le das like o dislike o lo dejas de ver. El algoritmo analiza eso y eso es parte de la inteligencia artificial. Si te das cuenta, la usamos todos los días. Cuando estás en tu teléfono móvil, estás usando inteligencia artificial. Cuando entras a Google, estás usando inteligencia artificial. Cuando tomas una foto y él hace un mejor enfoque, eso es inteligencia artificial. Es decir, es un área que está transversal a todo lo que hacemos hoy en día. Si te das cuenta, las grandes compañías del mundo son las que usan entonces, si esto hace parte de nuestras vidas, si las compañías más ricas del mundo son las que usan inteligencia artificial, ¿por qué la Comisión de Sabios del 2019 no está enfocada hacia ello? Entonces, hoy vamos a hablar de esa importancia y es el llamado. Son 43 sabios, gente muy pila de diversas áreas, pero parece como si fuera una misión típica de los 90, es decir, tiene un enfoque a 8 subsectores, mesas de trabajo, etcétera, se van a reunir, pero ni siquiera van a poder decir cómo debería cambiarse el Plan Nacional de Desarrollo. Pero lo que les falta es inteligencia artificial, tanto para proponer cambio en las políticas públicas, como en el usarla para recibir información de toda la gente que tenga ideas, porque solo 43 personas no son las que deben definir un país, incluso pueden utilizar la inteligencia artificial como una herramienta a su favor. Esto obviamente combinado con el Internet de las cosas, con el Big Data e incluso con blockchain. Pero hoy les voy a explicar por qué es clave que esa comisión de sabios se enfoque hacia la inteligencia artificial, porque si no lo hacemos, seguiremos con una economía mediocre, una economía que no crece a más del 3.5% anual, mientras que otros países crecen al 8 o hasta el 10%. Y si ustedes analizan esa razón del crecimiento, mucho se debe al desarrollo del sector de tecnología. Veía que si uno comparaba la base del 2005 con el 2015, ¿qué pasa? Que tan solo el 3.4% del valor agregado de todo el PIB viene de la industria tecnológica, es decir, en 10 años no avanzamos en nada. Ahora analicemos por qué es importante la inteligencia artificial y sobre todo, veamos qué están haciendo los otros países. Quiero colocarles el ejemplo de Francia. El presidente Macron en una de sus políticas le pidió a uno de sus parlamentarios y candidato a la alcaldía del 2020 en París, ganador del premio Fields
de matemáticas. ¿Sí? Un tipo supremamente inteligente le dijo, oiga, ¿qué debemos hacer en Francia para avanzar? Entonces, este personaje muy curioso dijo, voy a analizar y preparó un informe. El informe se llama AI for Humanity o Artificial Intelligence for Humanity, inteligencia artificial para la humanidad. En el informe él concluye que Francia debería tomar una estrategia más proactiva en el uso de la inteligencia artificial. Lo más curioso del informe son tres cosas. La primera, se da cuenta que la inteligencia artificial debe ser transversal a todos los demás sectores. Es decir, cómo la inteligencia artificial va a afectar el sistema de salud para lograr tener un sistema de salud que sea preventivo y no reactivo como el que tenemos. Va a cambiar el sistema educativo para que los estudiantes no sigan aprendiendo lo mismo todos los estudiantes, sino que se utilice un área llamada Learning Analytics, es decir, el utilizar inteligencia artificial para entender el comportamiento del usuario, en este caso del estudiante, y recomendarle contenido especializado. Se dio cuenta que incluso en el transporte, el analizar los patrones de transporte y poder recomendar. Entonces, al final, la inteligencia artificial debe ser transversal a todas las estructuras económicas de un país. Lo segundo, él dijo, mire, para que uno tenga que ser serio, porque uno no solo puede hablar de inteligencia artificial, tiene que poner presupuesto. Y le dijo, vamos a invertir 1.500 millones de euros en los próximos 4 años. Macron dijo, me parece excelente. Y no solo eso, sino que se estableció una triada de centros de inteligencia artificial en Toulouse, en Nice y en París. Y esos centros de inteligencia artificial no solo van a traer el mejor talento de Francia, sino de Europa, para empezar a consolidar. Y esto suena genial porque ya realmente muestra cómo Francia empieza a moverse. Pero cuando le preguntan a él qué opina frente a otros países, él dice, oiga, Francia efectivamente está muy quedado. ¿Contra quién? Estados Unidos y China. Vemos, él coloca un ejemplo, que en la sola provincia donde está la ciudad de Tianjin, está invirtiendo 11.600 millones de dólares, es decir, más de 10 veces más lo que invierte Francia, una sola ciudad en China. Y esto se confirma con lo que dice el fundador de Google en China, director de inteligencia artificial de Apple en 1992 y uno de los inversionistas de Cineventures, Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee escribió un libro que se lo recomiendo a todos, que es AI Superpowers, los superpoderes de la inteligencia artificial. Y él muestra cómo en el mundo realmente solo Estados Unidos y China son los que lideran. Los demás están luchando por el tercer, cuarto, quinto puesto. O sea, no hay nada que hacer ahí. Y si uno calcula el número de empresas solo dedicadas a inteligencia artificial en Estados Unidos son casi 2.500, mientras que en China son 1.200. Pero cuando él dice, mire, pongan atención a lo que dicen los chinos, el 47% de los CEOs dicen que ya tienen proyectos de inteligencia artificial, es decir, su compañía puede ser de construcción, de logística, de mantenimiento, pero va a incorporar inteligencia artificial. Y eso demuestra que efectivamente el gobierno está aportando, la nación está aportando y el ente privado combinado con investigación y desarrollo lo está haciendo. Por eso Kai-Fu Lee, y yo le preguntaba, oye Kai-Fu Lee, pero ¿cómo hacemos en países como Colombia, donde realmente la brecha es gigantesca? Y él dice, mire, ustedes tienen que hacer dos cosas fundamentales. La primera, que se divide en dos partes, y es transformar el sistema educativo. Del sistema educativo tradicional que ustedes tienen a un sistema donde sea el aprendizaje a lo largo de la vida. Como decía mi profesor de primaria, aprender a aprender. Es decir, olvidar los elementos y entender que el mundo va en movimiento continuo. Y el segundo elemento va hacia cómo se desarrolla una política pública seria donde la inteligencia artificial sea la base. ¿Para qué? Para que el tercer elemento, las empresas que allí se creen, utilicen algoritmos propios y lo alimenten con data propia para mejorar estos algoritmos. Así que ni siquiera Google o Weibo podrían hacer lo mismo que una empresa colombiana, ya que
la colombiana se especializó a la forma de ser del colombiano. Entonces vean cómo Kai-Fu Lee nos da miras hacia el futuro y es lo que estamos haciendo en la iniciativa 2038, es cómo nos visualizamos hacia 20 años, es cómo transformamos nuestro mindset a un mindset donde la inteligencia artificial es fundamental. Pero si uno ve otras iniciativas a nivel de Europa, encuentra por ejemplo a Inglaterra. Inglaterra dice, bueno, nosotros tenemos a DeepMind, que es la compañía creadora de AlphaGo, que fue el algoritmo que pudo derrotar al campeón mundial de un juego muy complejo, más complejo que el ajedrez, llamado el Go. Entonces, esta compañía tiene ingenieros especialmente creados en la University College London, donde yo tuve la fortuna de estudiar, y reunió ingenieros de toda Inglaterra y de toda Europa para crear una super compañía. Pues lo que pasó fue que Google compró esta compañía y entonces DeepMind hace parte de Google. Pero entonces el gobierno dijo, bueno, ¿cómo hago para ir más allá? Lo que dijo, voy a hacer es un sistema de becas en donde la gente vaya a estudiar maestría y doctorado en inteligencia artificial y puso un presupuesto de 150 millones de euros. Eso es lo que debería empezar a pensar el país. Cómo yo mando a mis estudiantes, pero a estudiar inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que cuando vuelvan hagamos transferencia tecnológica real y transformemos el enfoque de país y de nación. Lo que yo pienso desde mi experiencia desarrollando compañías y asesorando en estos temas es que el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que se acaba de crear en Colombia y que se está reestructurando, debería transformar el enfoque de lo que tiene Colciencias. Colciencias tiene un enfoque muy arcaico. Sin embargo, este ministerio tiene la gran oportunidad de tener un viceministro encargado en inteligencia artificial, no como un área aparte, no con un presupuesto pequeño, sino como un elemento transversal a los otros ministerios. Porque ¿no les ha pasado que ustedes necesitan información y está dividida en todos los lugares y no se puede centralizar para sacarla a la mano? A mí me parece absurdo que todavía estén pidiendo documentos cuando uno podría colocar toda esa información y unirlas con otras tecnologías como blockchain. Entonces, lo mínimo que necesitaría Colombia para los próximos 4 años son unos $1.000 millones invertidos en inteligencia artificial y este nuevo ministerio podría hacerlo. Entonces imagínense el viceministro enfocado a inteligencia artificial, otro viceministro enfocado a cybersecurity, porque todos estos elementos se van combinando. Entre más datos tenga y los organice a nivel de Big Data y utilice la inteligencia artificial para mejorar mis algoritmos, pues voy a necesitar protegerlos. Entonces es cambiar ese mindset. El llamado muy cordial a todos es a repensar una comisión de sabios. Una comisión de sabios no tienen que ser 43 personas. Ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial a su favor, ¿sí? Como elementos para mejorar la toma de decisiones, como un elemento para tener información de más gente, científicos colombianos que hay en todo el mundo, pueden entender qué están haciendo. Y hago un llamado muy especial a todos ustedes, ganadores del premio Innovadores Menores de 35 años del MIT, que tuve la oportunidad de tener en el año 2018, para que nos unamos a empezar a proponer un nuevo tipo de política pública que aproveche todas estas tecnologías que transforman el mundo, pero para nuestro bienestar, adaptado a nuestras condiciones y con un enfoque que vaya más allá de los límites tradicionales. Solo así es que podremos crecer con un país con más oportunidades y más riqueza. Espero les haya gustado mucho el programa de hoy. Recuerden, soy Francisco Córdoba Otálora de Análisis con Pacho. Pueden seguirme en @pachoman y cuéntenme ustedes qué otras iniciativas relacionadas con inteligencia artificial podríamos implementar en Colombia. Un cordial saludo y nos vemos en una próxima.